Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 10. Y voy a leer unos versos de este capítulo para dar inicio a nuestro mensaje. Y en esta noche, el mensaje tiene el propósito de comprender varias cosas que pienso son importantes para nuestra vida espiritual. Y sobre todo que nos va a ayudar a cómo comportarnos delante de Dios en diversas ocasiones. Lo he titulado el mensaje, Cuidado con lo que dice. Cuidado con lo que dice. Y dice así el capítulo 10, vamos a leer del verso 6 en adelante. Dice así: Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Nos encontramos con una historia peculiar, una historia repetitiva en el pueblo de Israel. ¿Y qué era lo que se estaba repitiendo? Que Israel había dejado a Dios. Y se habían ido tras, no de un solo Dios ajeno, sino que el escritor nos hace una lista para que entendamos la magnitud podemos decir, la abominación que había hecho Israel. Y dice que fueron tras los dioses en primer lugar, Baales, Astarot, dioses de Sidón, dioses de Moab, dioses de los hijos de Amón, de los filisteos, o sea, una multitud de deidades a las cuales Israel empezó a servir. Y esto es una historia repetitiva porque eso fue lo que fue la historia del pueblo de Israel. Con frecuencia se alejaban ¿de quién? De Dios. Y lo triste es que en su alejamiento de Dios, ellos pensaban que en verdad estaban sirviendo a dioses verdaderos. No se alejaban pensando voy a adorar una simple imagen. No, ellos se alejaban pensando que esa imagen era un Dios verdadero, que le escuchaba cuando oraban, que se regocijaba cuando le cantaban, y pensaban que era lo que estaban haciendo, adorando a un Dios verdadero. Pero la historia nos cuenta que estos dioses eran dioses falsos. Cuando entramos en este relato, ya había pasado casi 300 años desde que Israel había entrado a la tierra de Canaán. Josué los había dejado medio establecidos en Canaán porque no habían tomado posesión completa de la tierra de Canaán. Y durante este periodo de los jueces se levantaron varias figuras que comandaron, que gobernaron, que legislaron a Israel durante este tiempo. Pero no había un gobernador general en todo Israel, sino eran gobernadores o, podemos decir, mandamases en secciones, en regiones de Israel. Aquí, cuando este suceso pasa, estaban sin gobernante, sin guía. Así que era fácil que esta
nación se fuera tras otros dioses. Pero ¿qué pasa cuando Dios se da cuenta, no que no se haya dado cuenta, pero que dice que realiza que Israel se había alejado de él? Como consecuencia natural, Dios siempre usó a los pueblos circunvecinos. ¿Para qué? Para castigar a Israel. Y en esta ocasión fue un castigo que dice duró 18 años, el verso 8. Y dice que en ese tiempo vinieron los hijos de Amón, una nación vecina, a hacer guerra contra Israel. Y vean lo que dice el verso 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a Baales. Cuando vieron la opresión, cuando vieron al enemigo, cuando vieron que Dios los iba a castigar, que iban a ser atacados, ¿qué hace el pueblo de Israel? Lo de siempre. Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti, no volverá a pasar. ¿Y cuál es la respuesta de Jehová? ¿Qué les responde Jehová? Ok, israelitas, vamos a ver. Verso 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Les recuerda historias de liberación que Dios había efectuado con ellos. Cuando en momentos de cierto, podemos decir, afrenta por parte de otras naciones, Dios había venido al rescate de ellos. Y les recuerda: no estuve cuando los liberé de Egipto contra los hijos de los amorreos, amonitas, filisteos, de Sidón. Dice, no los libré de las manos de ellos. La respuesta era sí. Y Jehová le sigue recriminando: mas vosotros, Israel, habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, dice, yo no los libraré más. Como un hasta aquí. Estoy harto de la conducta de ustedes, pueblo de Israel. Ya les mostré varias veces mi misericordia, mi amor, que ustedes son el pueblo escogido, pero hasta aquí. No los libraré más. Y vean a Dios siendo un poco sarcástico. Andad, clamar a esos dioses, a esas deidades que ustedes se han vuelto tras de ellos, pedirle que ellos sean los que les liberen. Dice, en tiempo de vuestra aflicción, clamar a ellos. ¿Y qué respondió el pueblo de Israel? Jehová, contra ti hemos pecado. Con nosotros, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. No nos encontramos en veces en una situación semejante donde estamos enfrentando un peligro, una situación adversa, y recurrimos a Dios porque es la última esperanza después de haber tal vez ido al doctor o de haber consultado a abogados o al vecino, a la familia, al abuelo, en fin. Cuando la última esperanza es Jehová, venimos delante de Él y le decimos: Dios, esta es la última vez que te pedimos ayuda. Y el pueblo de Israel quitaron de entre sí los dioses, verso 16, y sirvieron a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Y él fue angustiado. ¿Por qué?
por la recapacitación, la reflexión que había hecho el pueblo de Israel. Dios volvió a ver la aflicción y ¿qué pasó? Otra vez Dios dijo, ok. Después de que les dijo, ya no os libraré otra vez, ¿qué dice Dios? Aquí estoy nuevamente. Pero Israel enfrentaba una situación muy peligrosa. Verso 17, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre nosotros los que habitan en Galad? Estaban a punto de combatir. Dios estaba utilizando al pueblo de Amón para afligir un castigo al pueblo de Israel. Y cuando están rodeados, se prepara Israel para la guerra. ¿Y qué pasa en Israel? No tenía quien los guiara hacia la batalla. Prepararon campo de batalla, afilaron espadas, prepararon lanzas, escudos, tácticas guerreras de aquel tiempo, pero no tenían un líder que los guiara hacia la batalla. Yo sé que el hermano Salvador recordará esto. En 1990, Estados Unidos se preparó para una guerra contra Irak, cuando Irak invadió Kuwait hace 35 años. ¿Recuerdan? Si usted es menor, pues no, pero yo recuerdo bien. Y en ese momento, Estados Unidos preparó la logística, mandó equipo, mandó tropas a Arabia Saudita, de donde iban a supuestamente iniciar la liberación de Kuwait. Pero Estados Unidos no tenía un general para esa batalla exclusiva. Había generales, sí, en los Marines, en la Fuerza Aérea, en el Army, pero para esa batalla exclusiva no tenían un comandante. ¿Y saben qué hizo Estados Unidos? Trajeron del retiro al general Schwarzkopf. O sea, lo trajeron del retiro. Ya se había retirado él. Él ya había dicho, no más ejército, yo estoy en mi casa descansando. Dijeron, general, te necesitamos. ¿Y qué hizo? Aceptó el llamado de la nación. Bien, Israel estaba en esa situación. No tenían líder. ¿Y qué pasa? Empezaron a buscar. Y vean, capítulo 11. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Se fijan en un individuo y después vamos a ver cómo. Pero el escritor nos salta a la vista, a la atención, el nombre de Jefté. Y nos dice que Jefté era de Galad, hijo de Galad, y que era hijo de una ramera. Por lo tanto, era un hijo ilegítimo. Y cuando crecieron los otros hermanos, medios hermanos de Jefté, dice que lo echaron fuera de la casa de su padre. Porque si usted lee Deuteronomio capítulo 32, se me hace que en el pueblo de Israel no habrá hijos, y vean la palabra que usa Moisés, bastardos. Hijos bastardos. De una manera más suave llamamos hijos ilegítimos. Pero Moisés dice, no habrá hijos bastardos, dice, ni hasta la 10ª generación. Por lo tanto, los hermanos de Jefté estaban en la
razón, estaban en lo correcto de expulsar a Jefté del medio de ellos. Cuando lo expulsan, verso 3 del capítulo 11, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos. Y dice, los cuales salían con él. ¿Qué tipo de compañía fue esta? No sabemos. Pero eran hombres ociosos. Les dije, el nombre del mensaje es cuidado con lo que dice. Después vamos a ver por qué. Cuidado con lo que dice. Y dice que convivía con aquellos hombres ociosos. Y vean el verso 4, retoma en donde dejamos en el capítulo anterior. Y aconteció que andando el tiempo, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad, ¿qué hicieron? Mandaron traer a Jefté, aquel que habían expulsado, aquel que habían echado, aquel que habían desterrado por ser un hijo ilegítimo. El pueblo de Galaad, el pueblo de Jefté, pone los ojos en él. Y dice, y lo mandan traer. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborreciste de vosotros? ¿Y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues ahora vienes a mí cuando estáis en aflicción? ¿Por qué no recurrieron a alguien más? ¿Por qué no buscaron tal vez otro caudillo que los guiara en esa batalla? Recurrieron a Jefté, porque Jefté era de Galaad, era, podemos decir, paisano, conciudadano, regional, conocía la tierra de Galaad. Algo hubo en Jefté que los ancianos pensaron en él como posible líder. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de nosotros los que moramos en Galaad. Y Jefté acepta el llamado de su ciudad, de su región, de Galaad, y acepta ir a pelear contra los hijos de Amón. Pero Jefté, antes de ir a guerrear, a pelear, antes de derramar sangre de ellos mismos y tal vez de los otros, Jefté empieza a usar diplomacia. Envía a unos mensajeros y les dice, lo que voy a decir, lo voy a resumir, es desde el verso 10 hasta el verso 26, lo voy a resumir. Jefté manda a decir al rey de Amón, bueno, ¿para qué guerrear? Vienes a mi tierra, que es mi tierra, ¿por qué no te vas y quedamos en paz? El rey no acepta la petición de Jefté y luego vuelve a enviar otra embajada al mismo rey de Amón y diciéndole lo mismo. ¿Para qué guerreamos? ¿Para qué pelear? Y les cuenta Jefté la historia de cuando Israel salió de Egipto, cuando pasaron por la tierra de Moab, de Amón, contiendas, disgustos, pleitos que hubo, acuerdos, y Jefté le dice, o sea, no es necesario salir a la guerra. Pero el rey de Amón ya tenía algo en mente, salir a pelear contra Israel. Jefté dice, ok, traté de resolver diplomáticamente este conflicto, traté de que no se derramara sangre,
traté por medio de la razón hacer recapacitar a este rey para no entrar en conflicto bélico, pero este rey no quiere así. ¿Y qué pasa? Se preparan para la guerra. Y vean, capítulo 11, verso 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa a Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa para recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y con esa insignia, Jefté va a la guerra, confiado porque dice que el espíritu de Jehová descendió sobre Jefté. Y con esa confianza, sabiendo que Dios está a sus espaldas, Dios está en su favor, sale a pelear. Y cuando Dios pelea por uno, ¿qué pasa? Hay victoria. Hay victoria. Y fue lo que pasó en esta ocasión. Salió a la guerra Jefté, salió a guerrear contra el rey de Amón y triunfó. Dice que el verso 30. Y Jefté hizo voto delante de Jehová, 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Si Jehová está con nosotros, pobre de aquel que se enfrente a nosotros. Y fue lo que pasó con el pueblo de Amón. Jehová los entregó en sus manos. Jefté regresa triunfante a su casa, en su caballo tal vez, con su espada, su lanza, diciendo: victoria, victoria. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esa historia? Sale a recibirle la hija de Jefté. Y sale a recibirle danzando, bailando, de gozo, con pandero, cantando que Dios había entregado a los amonitas en manos de su papá, Jefté. ¿Qué hizo Jefté? Hija mía, ¿qué has hecho? La doncella, tal vez entendiendo esas palabras de Jefté, le dice: Padre, haz conforme al voto que hiciste delante de Dios. Solamente permíteme que vaya a llorar mi virginidad por 2 meses. Y después sea lo del voto que hiciste delante de Jehová. Verso 36. Y él entonces le dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel
que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días al año. ¿Habló mucho Jefté antes de la batalla? Por eso, cuidado con lo que dice. Cuidado con lo que dice. Cuando le pedimos a Dios, Dios no nos pide, ¿y qué me das si yo te...? No, pídale a Dios y ya. No tiene que decir, Señor, si me concedes esto, No, Dios no le pide eso a usted. Dios le pide que le pida y hasta ahí. Pero si usted hace un voto delante de Dios, cúmplalo. Tiene que cumplirlo. Por eso muchas veces es mejor no hablar de más. En este caso, Jefté lo hizo. En la emoción, sintiendo el Espíritu de Dios, sintiendo la victoria en sus manos, habló. Habló demasiado pronto. Y nunca pensó Jefté quién iba a salir a recibirle. Él pensó que iba a salir tal vez algún animal, el perrito de la casa, a un siervo de la casa. Pero nunca pensó que iba a ser su hija. Y vean, era su única hija. Y por eso fue el dolor profundo de Jefté. La historia parece que acaba muy triste, muy dramática, ¿verdad? ¿Termina ahí la historia? Bien. Hay una interpretación de algunos rabinos, y aquí es utilizando el hebreo. El verso 31 dice de Jueces 11. Y cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Aquí es importante, si aceptamos esta traducción literalmente, tenemos que aceptar que literalmente Jefté sacrificó a su hija. Pero hay 3 claves que nos indican que tal vez ocurrió algo diferente. Y vamos a ver esas 3 claves. La primera es que Jefté conocía la ley de Moisés. Jefté conocía la ley de Moisés. ¿Por qué digo esto? Porque cuando está aplicando las acciones diplomáticas en la ley de Moisés, prohibía sacrificios humanos y sobre todo sacrificios de hijos. Por lo tanto, si Jefté conocía la ley de Moisés, conocía estos mandamientos, ¿sacrificaría a su hija? En hebreo, el verso 31, lo voy a leer una vez más. Dice así, Jefté hablando con Dios, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, y cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Y lo ofreceré en holocausto. Aquí la conjunción y, ¿saben qué es una conjunción? Conjunction. Jóvenes, ¿qué es una conjunción? Conjunction. Maestras, maestros. Una conjunción es una palabra que sirve para unir 2 ideas, 2 frases, 2 oraciones.
Y aquí la conjunción es y lo ofreceré en holocausto. Ahora, esa conjunción en hebreo se utiliza la palabra vav. Y esa palabra vav tiene muchas traducciones. Es una conjunción. Se puede traducir como y, como lo hacen los relatos que tenemos de Reina Valera, o se puede traducir como o, se puede traducir como entonces. O sea, es una conjunción que tiene varias traducciones. Y la traducción que más se aplica es la que concuerda con el contexto en donde se encuentra la conjunción. Y la conjunción aquí se puede entender: cualquiera que saliere a recibirme será de Jehová, correcto, y lo ofreceré en holocausto. Si utilizamos la palabra y, entonces Jefté sacrificó a su hija. Pero si utilizamos el otro significado de la conjunción o, entonces diríamos será de Jehová o lo ofreceré en holocausto. Ya cambia mucho el sentido del verso. Conociendo que Jefté conocía la ley de Moisés, conociendo que Dios no acepta sacrificios humanos, no acepta sacrificios de hijos, lo más probable es que la traducción sea o lo ofreceré en sacrificio, en holocausto. Y en este caso salió la hija, la cual, como él dice, será de Jehová. Y vean que cuando la hija le dice a Jefté: padre, haz pues conmigo lo que tienes que hacer si has sido voto a Jehová, ¿qué le dice la hija? Déjame ir a llorar mi virginidad. No le dice: déjame ir a llorar por mi vida. ¿Sí? Déjame ir a llorar mi virginidad por 2 meses. Y después de esos 2 meses vino, y lo que tal vez pasó con aquella doncella es que fue ofrecida a Jehová, pero no en sacrificio, no en holocausto, sino para el servicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esta doncella nunca se iba a casar y nunca iba a tener hijos. Por consecuencia, iba a continuar virgen hasta que muriera. Y por eso le dice a su padre: déjame ir a llorar, lamentar mi virginidad. Porque en aquel tiempo, recuerden, el no tener hijos era una afrenta para la mujer. ¿Recuerdan a Ana, la mamá de Samuel? ¿Qué pasó? Año con año iba al tabernáculo y: Señor, dame un hijo, y si me lo dieres, lo dedicaré a ti. Por fin Dios concede la petición de Ana y le concede un hijo. Y lo mismo pasa en este relato. Conociendo a Dios, no podemos aceptar que Dios aceptó un sacrificio humano, porque la ley de Moisés lo prohíbe. Lo más probable es que Jefté tuvo que dedicar a su hija, que fuera doncella, virgen, por el resto de su vida. Y debido a eso, Jefté no tuvo nietos. Esa era otra afrenta. Hoy en día no se cuantifica mucho eso de que no tengo nietos, no. Pero en aquel tiempo no tener hijos, no tener nietos era afrenta para un hombre, para la mujer. Y como consecuencia, Jefté nunca tuvo nietos. Y dice, en recuerdo de aquella acción, de aquella doncella,
Cada año fueron las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté. Galadita, 4 días al año. Ahora, esta es una traducción basándose en el hebreo que unos rabinos dan al posible fin de esta historia, que no termina tan trágica ni tan triste. Pero sí debemos de tener cuidado con lo que hablamos. Punto número 1. El pueblo de Galad, los hermanos de Jefté, ¿qué hicieron? Lo echaron. Hablaron muy pronto. ¿Por qué? Porque después tuvieron que ir, como dicen, válgame la expresión, como perro entre con la cola entre las patas. Jefté, ayúdanos. Hablaron muy pronto. Jefté en su voto habló también muy pronto. Y es lo que debemos de tener cuidados nosotros. Dice Proverbios, no recuerdo exactamente el capítulo, pero dice que aún el necio es contado por sabio cuando calla. Aún el necio es contado por sabio cuando calla. Imagínese a un necio que no habla. En ese momento que no habla, es contado por sabio. Y muchas veces debemos de pensar en esto. Cuando estemos en una afrenta, como Israel estaba, estamos en una batalla, como Jefté estaba al frente, debemos de pensar, si pedimos a Dios, pidámosle, pero no pongamos condiciones, porque Dios no necesita de condiciones. Dios necesita únicamente que le pidamos y ya. No nos dice, tienes que, no, pidámosle y esperemos que Dios conceda nuestra petición. Cuidado con lo que dice, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.